Hola, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Daniela, hola, por aquí Bernardita, tutora. ¿Vas a grabar tú? Perfecto. Por Sí, lo que veo, ya empecé a ¿cierto? grabar. Sí, Súper. Ya. Si quieres, me haces coanfitriona para ayudarte en el ingreso o en algunas cositas que sea necesario. ya, perfecto. Dame un momentito. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. ¿Listo, Bernardita? Vamos a esperar unos 2 minutitos más a ver si se une alguien más y comenzamos. Bernardita, ¿te parece si empezamos? Sí, Ya, sí. súper. Ya. Bueno, me presento. Mi nombre es Daniela Cifuentes. Voy a ser la relatora de este taller de reflexión basado en el curso de enseñanza de la matemática para el desarrollo de habilidades en el primer ciclo de educación básica. La tutora en este caso también es Bernadita Pessoa. Si te quieres presentar, yo creo que ya se conocen, pero igual. Sí, sí. Hola a todos. Ya nos hemos tenido oportunidad de vernos en varios otros talleres y también día a día, semana a semana, haciendo un seguimiento de su trabajo.
Bueno, bienvenidas y bienvenidos al primer taller de reflexión. Les voy a pedir que por favor en el chat escriban su nombre completo para poder registrar la lista de los presentes, ¿ya? Entonces ahí en el chat pueden comentar su nombre, por favor, eso. Ya, perfecto, ya todos han ido escribiendo su nombre. Si falta alguien, le recuerdo por favor escribir el nombre en el chat para que podamos considerarlo en el registro de los participantes presentes. El objetivo de la sesión de hoy día es conocer la bitácora de reflexión y utilizarla para fomentar una práctica reflexiva en torno a la enseñanza de la matemática. Y vamos a reflexionar sobre cómo en nuestras prácticas de enseñanza favorecen o no el pensamiento matemático de los estudiantes. ¿Qué es una bitácora reflexiva? Es una estrategia que fomenta la reflexión docente en torno a sus prácticas en el aula. En estos talleres se trabajan de forma individual en un archivo en línea con acceso restringido, es decir, que solamente pueden verlos ustedes y yo en este caso que soy la dueña del archivo. Entonces es un archivo personal. Los otros docentes no van a poder verlos entre ustedes los archivos de otras personas, ¿sí? Consiste en reflexionar y escribir sobre la propia práctica en torno a preguntas gatillantes que planteamos en estas instancias. La clave está en conectar con nuestras propias experiencias reales y concretas, interpretarlas, analizarlas y reflexionar en torno a ellas. Entonces, para acceder a la bitácora, haz clic en el link que le enviaron al correo. Les debe haber llegado un link al correo de una carpeta compartida con su nombre. Si alguien me puede confirmar, por favor, que les llegó esa carpeta compartida con un nombre, donde van a Sí. encontrar su documentación. Sí, ¿Sí? Súper. Y ahí hay un archivo que dice bitácora. Les proponemos que ojalá destaquen la carpeta, si pueden, con su nombre, le pongan una estrellita, hay una estrellita que se puede poner al lado de la carpeta con su nombre, o que lo ubiquen siempre desde archivos compartidos también conmigo, como... ¿Hay alguien que haya tenido algún problema o que no le haya llegado el mail con la carpeta? Profesora lo envió al nombre suyo, Daniela Paz. ¿Sí? A mi nombre, exacto. A los correos que tenían inscrito acá en el diplomado. Por ejemplo, me acaba de llegar una solicitud con otro correo, pero me imagino que María Eugenia debe estar con otro correo en estos momentos. Que de repente cuando uno abre y tiene abierto un correo en el navegador, pasan estas cosas que hay que pedir acceso. Pero yo estoy aquí en línea para poder otorgarles el acceso. Entonces, dentro de esa carpeta, que está con su nombre, hay más de un archivo. Hay unas hojas de actividades y además hay una que dice bitácora reflexiva, ¿sí? Esa bitácora reflexiva es compartida solamente un documento para ustedes. Cada uno de ustedes tiene su carpeta, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a responder esta actividad que va a ser de carácter individual porque estamos recordando que la reflexión la vamos a hacer de forma individual y les vamos a plantear una pregunta que la vamos a leer con atención y luego vamos a escribir la respuesta en la bitácora reflexiva. María Eugenia. Hola, Hola sí, María mira, la Eugenia. verdad es que está pidiendo acceso para... ¿Me escuchas? Sí, yo ya le concedí tu acceso. Tienes que Ya, porque no refrescar, logro abrirlo. tienes que refrescar la Ahí pestaña sí, y ya, perfecto. sí, ahí. Ya, Lo súper. que pasa es que me salían los otros correos, pero no sale mi correo personal en la lista. Ah, sí, de hecho me pediste Pero ahí con ya el la del puedo abrir. colegio. Gracias. Sí.
Ok. Sí, La sí, pregunta, ya, perfecto. gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de que comencemos con el proceso de la bitácora? ¿Alguien que no tenga la bitácora? ¿Alguien que no tenga acceso a la bitácora? Yo aún no logro abrir porque me envía una verificación y después me pide otro código, así que estoy en proceso de abrirlo. Ah, ya, pero eso es por tu correo, por el correo con el que lo estás Parece, sí. abriendo, quizás, sí. Sí. ¿Hay alguien más que tenga algún problema con abrir la bitácora? ¿No? Ya. Entonces, vamos a continuar. La pregunta que vamos a hacer es, si una persona escogiera al azar una de tus clases de matemática y la observara, ¿qué vería en ella? Entonces vamos a tener 10 minutitos para poder ir a la bitácora y poder responderlas. Hola, disculpe una consulta. ¿Sí, Valeria? Mire, yo soy educadora diferencial. Yo no hago clases de matemática propiamente tal, yo apoyo y por lo general siempre hago el inicio de la clase. Pongo igual, pero desde mi mirada como educadora diferencial, porque es muy diferente a una profe general básica o profe de matemática en sí. ¿Sí? Sí, no hay problema. Recordemos que esta es una instancia de reflexión, entonces la idea es que reflexionemos en torno a nuestras clases, ¿sí? Como si fuera a mirar una clase de nosotros. ¿Qué podrían observar en ella? Entonces cada uno va a ingresar a su bitácora, cada uno va a tener su bitácora, que Yo estamos... estoy tratando de abrir el correo porque me llegó a otro correo que no tengo en el computador. Si me esperan uno. Sí, por supuesto. Hay 10 minutos para hacer la actividad para que piensen ustedes también. Y miren, cada uno tiene su carpeta y, por ejemplo, uno ingresa a la carpeta y ahí dice bitácora reflexiva. Está solo compartida entre ustedes y yo, en este caso. Nadie se puede meter más a su carpeta. Ustedes abren la bitácora y la bitácora efectivamente tiene la misma pregunta. Si escogiera al azar una de tus clases de matemática y la observara, ¿qué sería lo que vería? Y ahí la idea es que ustedes comiencen a escribir, ¿sí? Profesora, una consulta, ¿la Daniela, bajamos o la respondimos directo de acá del correo? La responden en el archivo. mismo Trabajan ahí mismo en el archivo. archivo, porque el archivo es Ah, único ya, para cada uno. ya, Entonces cada perfecto. uno puede responder en ese archivo. A mí de verdad esas preguntas como que me dejan un poco, como enfocarme a qué, qué le buscan, porque es tanto lo que podríamos decir, cómo hacemos la clase, qué actividades, qué mirada damos a... Una mirada Demasiado como amplio. reflexiva respecto a tu clase. Quizás a lo mejor tú destacas un momento, quizás destacas algo más global, pero algo que tú destacarías, como finalmente, si alguien fuera a ver cualquiera de tus clases de matemática y la observara, como qué vería en ella, qué tú dirías que sí o sí se ve en ella, en tus clases de matemática. Había alguien con la mano levantada, si no me equivoco. No, ya no. Entonces, vamos a tener 10 minutitos, son 46. Francesca, me llegó una solicitud tuya y ya está aceptada, como para que puedas refrescar ahí. Ahora sí, gracias. De nada. Entonces, tomémonos 10 minutitos hasta las 18 horas para que podamos responder la pregunta.
Daniela, ¿Sí? ¿Cristina? no me dice solicitar acceso, Yo di el acceso, Cristina, así que tienes ¿ya? que actualizar la página y vas a poder ingresar. Ya, ok. Cristina Arriagado, ¿no? Verónica, Hola, perdón, se me desconecté un poquito, se me cayó un poquito. Consulta, ¿de cuánta extensión tenemos que escribir? Que de verdad, si no es enfocado en algo, me cuesta un poco, pero traté de hacer algo, pero no sé cuánta extensión, toda la la idea es que hoja, puede lo que ser, salga. puede ser toda la hoja, puede ser una pequeña reflexión. La idea es que puedas reflexionar lo más posible dentro de tu práctica como docente en qué podrían observar si van a ver una clase tuya de matemática. Ya, perfecto, gracias. Hola, profesora. Hola, Carla. Una consulta por acá. Sí, cuéntame. Cuando voy, queda todo guardado, ¿tengo que ir a alguna parte a guardar o es automático? Si tú escribiste en el documento, queda automáticamente guardado ahí. Ya, súper, muchas gracias.
Verónica. Verónica, cuéntame, ¿tienes la mano levantada? ¿Está silenciada? ¿No? Ya. Profe, profe, Simón, cuéntame. quería preguntarle si usted puede ver si el progreso que de la respuesta se va grabando, porque después desde el teléfono, ¿Ya? y no sé si tú puedes ver así sincrónicamente Sí, puedo si se va verlo. guardando, porque ya terminé la respuesta, pero le puse el ticket y no sé si se guardó. Ya, déjame revisar enseguida. Gracias. Consulta, uno tiene que, al escribirla, queda guardada sola, Sí, queda guardado automático, pero igual estoy revisando en el caso de Simón que me dice que está desde el teléfono, voy a verificarlo. porque la abrí era unos 3 minutos, ¿no? Se me quedó pegado el computador. Sí, Simón, está guardada por si acaso, está actualizada. Gracias, profe. Cristina, tú también estás escribiendo en el documento por si acaso, está guardado. Ya, gracias, porque tenía la duda. Un minutito más y pasamos a la siguiente actividad, ¿ya? Señorita Daniela, Cecilia, cuéntame. sí, no, que estaba levantando la mano, era para preguntar porque yo me integré atrasadita, entonces como que logré captar lo último. Yo ya finalicé la pregunta. ¿Y la ¿Qué debo escribiste en la decir? bitácora? Sí, la escribí en la bitácora. Perfecto, eso, ahí vamos hasta el momento. Ah, Ahora, ya, ok. en un minutito más y vamos a comenzar la segunda partida. Ya, ok. Gracias.
Entonces, esperando que todos ya hayan podido reflexionar dentro de la bitácora, vamos a seguir avanzando en este taller de reflexión. Y yo les voy a compartir un link mediante el chat que es acerca del taller mismo que estamos haciendo y de la bitácora que ustedes reflexionaron, ¿sí? Entonces, ahí se los envié. Pueden acceder al link que los va a llevar a este formulario de Google, que les va a pedir su nombre completo y además ahora rellenar en una parte uno como los aspectos que mencionaste para describir una clase de tus clases de matemática al azar favorecen o no el pensamiento matemático de estudiantes. Explica. Y después además tienen que contestar otras 3 preguntitas. Disculpa, eso lo mandaron al correo. Lo mandé por el chat ahora recién. Mandé el link al chat. ¿Hay que contestarlo enseguida? Sí, ahora tenemos 5 minutitos para contestar. Es una pregunta más extensa y otras son acerca de opiniones de sus estudiantes que creerían acerca de sus clases. Ya. Recuerden que no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que es sobre su mismo pensamiento acerca de la descripción de la bitácora. Un minutito más y comenzamos la siguiente parte también del taller.
Esperando que todos hayan podido contestar el formulario. ¿Hay alguien que falte que no lo haya podido completar aún? Yo, muy poquito me queda. Ya, perfecto. Un minutito más y comenzamos entonces. Yo tampoco me falta a mí también. Perfecto, un minutito más para poder comenzar. Ya. Ay, no sé qué pasó. Listo por acá. Súper. Esperamos 30 segunditos más a Cecilia y comenzamos. La envié ya. Perfecto, Cecilia. Ya, gracias. Entonces, vamos a ver las respuestas. Denme un minutito y vamos a conversar sobre ellas, ¿sí? Vamos a conversar acerca de, cuando una plenaria, acerca de los resultados que ustedes marcaron respecto de el pensamiento de los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, a la profesora o profesor le interesa que explique mi respuesta y lo que estoy pensando cuando las doy. Hay una persona que marcó el 3, que en este caso la pregunta era, ¿verdad? La pregunta era nunca más cercano del nunca el 1 y siempre más cercano del 5. Entonces, 16 personas están más cercanas al siempre, ¿sí? Es decir, al profesor o al profesor, a la profesora o al profesor le interesa que explique mi respuesta y lo que estoy pensando cuando las doy. Es decir, que el estudiante se siente escuchado como acerca de su razonamiento. 9 personas creen que están más cercanas a una nota 4, a un 4, y una persona al 3. Cuéntenme ustedes qué creen acerca de esta como tendencia, que siempre creemos que como estudiante a la profesora o profesor le interesa que yo explique mi respuesta y lo que estoy pensando cuando las doy. Cecilia, Yo creo que, bueno, la tendencia fue como grande, ¿no? Bueno, voy a hablar por mi práctica. A mí me interesa, súper importante que ellos sepan que a mí me interesan las explicaciones que ellos dan referente a algún tema que estemos tratando, no sé, resolución del problema, cualquier contenido de aprendizaje relacionado con las matemáticas. Bueno, yo soy de primer ciclo básico, hago la mayoría de las asignaturas porque siento que ellos se sienten acogidos, escuchados, y ahí se produce una sinergia muy bonita porque ven también el compromiso que uno tiene referente a su aprendizaje. entonces tú les haces preguntas, los motivas a participar, ¿cómo los incluyes como dentro de este sentirse escuchado? Claro, haciendo preguntas, que ellos mismos se cuestionen, aprendiendo de los errores, eso favorece mucho lo que es la metacognición.
Así que siempre estar preguntando cómo llegaste, cómo lo hiciste, cómo lo habrías hecho tú, por qué lo hiciste de esa forma, me lo puedes explicar. Entonces, eso me enriquece a mí en mis prácticas porque así yo me voy dando cuenta también cómo están aprendiendo ellos, cómo están captando el aprendizaje. Perfecto. ¿Alguien más que quiera como colaborar con la respuesta de Cecilia o que quiera sumar algo más? ¿Cómo ustedes se dan cuenta finalmente de que sus estudiantes se sienten como escuchados? Profesora, ¿Sí, Claudia? sí, bueno, igual complementando un poco lo que decía la colega, yo me siento muy identificada por ella. Yo no soy profesora de la asignatura, pero soy educadora diferencial. ¿Ya? eh, y sabes que, bueno, yo trabajo en un cuarto año básico y es muy enriquecedor cuando los niños opinan. Cuando ellos todos levantan la mano para opinar, independiente, siempre yo hago el ejercicio de opina, no importa que te equivoques, porque si nos equivocamos podemos aprender, haciendo siempre hincapié al uso del error. De nos equivocamos en esto, ¿cómo lo podríamos resolver? O si hay un compañero, por ejemplo, y él está explicando ya, ¿quién puede complementar la idea de Ángel, por ejemplo? Ayudémoslo, pasa adelante, explícame, ¿cómo lo harías? Toma el plumón y explícame cómo harías tú este ejercicio. Y ellos se sienten como súper importante, entonces de repente nosotros jugamos aquí a intercambiar los roles. Yo me voy a sentar en tu lugar y tú vas a explicar cómo crees tú que se puede llegar a la solución de esta operación o de este problema, qué sé yo. Y eso es muy enriquecedor porque los niños se van acoplando, hasta el más tímido de repente se atreve como, profesora, yo también pienso lo mismo, ya, pero ¿y por qué piensas lo mismo? ¿En qué concuerdas con tu compañero? No es que está, de repente yo hago, por ejemplo, supongamos, estamos realizando una adición y hago mal el encolumnamiento, entonces coloco las decenas debajo de la centena y realizo, y la dejo ahí. Hasta que alguien levanta la mano y dice, profesora, usted se equivocó. ¿Pero cómo me equivoqué? ¿Por qué me equivoqué? No, porque está mal. Mire, usted ubicó la decena debajo de la centena y la unidad debajo de la decena, entonces el resultado por eso está mal. E intenciono, por ejemplo, esos momentos en que ellos analizan las situaciones. Es decir, que pueden explicar también errores de otro, pueden analizar la situación explicando lo que ellos ven en esas respuestas también. No solo sus respuestas, sino que en las de otros. Exacto, sí. Muchas gracias. Aparte, profe, disculpe, ¿Sí? aparte también me doy cuenta, yo trabajo en harto segundo básico en la asignatura y ¿Ya? me doy cuenta que los chiquillos muchas veces tienen las ganas de participar, uno quiere de repente, ya, escucha, le pregunta, tomando todas las estrategias que nombraron las compañeras anteriormente, los chicos como que se van motivando, en el fondo uno de repente quiere seguir con otro ejercicio o quiere seguir con avanzando un poquito en la clase y sale otro niño que quiere hablar, entonces uno igual ahí uno se da cuenta que los niños igual van perdiendo ese miedo al error, a Mm, equivocarse y tienen la capacidad de contar su experiencia como su proceso, porque igual siento que hay que darle harto auge al proceso más que al resultado. Es claro. independiente que es importante el resultado, pero el proceso, cómo llegan a eso. Entonces ahí uno puede enriquecer la práctica, porque eh, hay varias formas de llegar en algunos ejercicios ¿cierto? Al resultado. Entonces, eso yo creo que uno de repente escucha uno, dos, tres, cuatro, le pregunta a algunos intencionalmente, dirigidamente, no abierto, pero de repente uno quiere seguir y yo, profe, y uno igual lo tiene que escuchar, pues no puedo decir, no, es que ya hablaron para lo otro. Hay que Entonces, darles el al tiempo, final dices igual tú. claro, entonces igual al final yo creo que los chiquillos se van acostumbrando a perder el miedo al error, a participar y a contar su experiencia, hasta que empiezan a hablar de repente de otras cosas, no sé si les ha pasado, que ya de repente se les va el hilo y empiezan a hablar de otra historia, entonces ahí ya uno como queda el corte. Pero los Claro. chicos tienen esa capacidad, yo noto en segundo básico, tienen esa capacidad de contar su experiencia. ¿Y de poder explicar también su respuesta o solo es contar como Sí, experiencias? vos. No, 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 ellos explican su experiencia y ahí uno le hace las contrapreguntas, y si hubiese hecho esto. Y también es como, no preguntarles como directamente como cuánto es, sino que cómo llegaste, a ver qué hiciste. Claro. Y si yo hago esto, y si hago esto, ¿qué pasaría? Así, como ese tipo, Entonces, como dice la puede profesora ir anteriormente, la como metacognición. finalmente como contraponiendo, como contrarrestando respuestas con otras preguntas que les permitan como Un poquito, explicarse aún más. claro, como ponerlo en jaque en algún Claro. momento.
Ya, la siguiente era la profesora o profesor no solo espera que memoricemos, sino que nos pide pensar en lo que nos enseña. Ya que también nuevamente hay una tendencia hacia el siempre o el casi siempre, como en este caso, que generalmente nos pasa en nuestra sala de clase a ustedes. Ustedes creen que les pasa en su sala de clases cuando ustedes están realizando las clases de matemáticas. ¿Alguien quisiera aquí opinar algo de esto? Como acerca de que no pensamos solo en memorizar, sino que nos pide Yo, pensar cómo es lo que nos enseña. yo quería compartir, encuentro, por ejemplo, me gusta mucho, encuentro muy simpático cuando el niño sale a la pizarra a desarrollar alguna actividad. Yo trabajo con el Sumo primero y planificamos Ya, todo súper. este trabajo con el equipo de aula y escribe la respuesta mal. Entonces, y uno le dice, ya, pero explícanos de dónde salió. Y mientras él está explicando de dónde salió su respuesta, se da cuenta él mismo de su error. Bueno, Entonces, al explicarse finalmente. claro, tiende a explicarse él mismo, o los demás compañeros están con una cara de ansiedad, pues yo digo, no, no, nadie hable todavía hasta que él nos explique primero cuál es su error. Entonces, eso hace que los niños entiendan que más allá del poder memorizar ciertas cosas, ese proceso se hace entretenido, incluso cuando hay un error. Claro, que finalmente ellos son capaces de explicarse y mediante esa explicación se dan cuenta de si cometieron un error o no y que finalmente todos podemos escucharlo en esta reflexión. Y respecto de esto, de pensar en lo que se nos enseña finalmente, de no memorizar, ¿por qué creen que una práctica que los Profesora, estudiantes destacarían? Lady, profesora, yo creo que es importante eso de que los estudiantes aprendan a no memorizar y eso también a nosotros nos guía en que la memoria no dura para siempre, no hay una memoria a veces a largo plazo, sino que ellos tienen que vivir su propia experiencia y ver cómo lo aprendieron, cómo lo hicimos, qué cosa hicimos, cómo lo pensamos, qué cosa utilizamos, cuáles eran los pasos, porque la matemática es así, ¿ya? Es ir paso por paso. Entonces, de lo que usted igual hablaba, una de que si necesitamos escuchar la respuesta de los estudiantes, de cómo lo hicieron, en qué me sirvió, nosotros y siempre con la contrapregunta, ¿cierto? Para ir como el ¿sí? ping-pong oral, para llegar a una respuesta que el estudiante dice, yo lo resolví de esta manera. Igual Claro. lo otro es importante el que los niños sean los protagonistas y no siempre ver que seamos nosotros los que entreguemos la información a ellos, ¿cierto? Que nosotros, ellos realmente son los protagonistas de nuestras clases, nosotros somos como que mediamos esa clase para que ellos puedan llegar a un resultado o a aprender un aprendizaje. Claro, entonces tú dices como que finalmente esta parte del no memorizar y pensar en lo que se nos enseña también va ligada como a la explicación, como en pedirle a los estudiantes que vayan explicando cómo ocurren ciertos procesos, que vayan argumentando finalmente cómo ellos piensan, cómo se está desarrollando el conocimiento matemático, ¿verdad? Y así para llegar a después al final la metacognición, ¿qué es eso? Al final los chicos al inicio, por ejemplo, yo utilizo mucho la ruta de aprendizaje. Yo soy educadora diferencial y nosotros necesitamos que los estudiantes algunos puedan ir viendo en qué paso están, cómo lo aprendieron, dónde estoy, cuál es el siguiente, etcétera, para llegar al final a la metacognición, que recorre todo ese camino para que ellos también puedan hacer una reflexión de cómo lo hice, qué aprendí, etcétera. Claro. Y ahora en la tercera, que dice como cuando me equivoco, Profesora, disculpe, ¿sí, ¿puedo Claudia? hacer ahí una ¿Una acotación? acotación? Creo Sí. que igual es súper importante que los estudiantes comprendan el para qué aprendemos. Por ejemplo, relacionar el contenido que yo voy a trabajar con experiencias de la vida diaria. Por ejemplo, ¿por qué necesito saber, Darle un conocer el... propósito. ¿Cómo? Darle un propósito, Claudia. Exacto, exacto. Si yo voy al negocio de la esquina a comprar, no sé, un chocolate y me cuesta 500 pesos y llevo 1000, ¿por qué es importante que yo sepa cuánto vuelto me tienen que dar? Y lo otro es hacer que los niños comprendan de que también ellos solamente aprenden cuando ellos pueden aplicar el conocimiento. Que, por ejemplo, nosotros la primera unidad es número y operaciones, y nosotros a veces hemos llegado con algún cuarto a diciembre y todavía los niños no tienen internalizado la suma iterada para luego pasar, por ejemplo, a la multiplicación o la división, no comprenden esos conceptos previos.
y lo trabajamos durante todo el año. Nosotros hacemos, por ejemplo, pruebitas de entrada que le llamamos. Y hacemos una suma, una adición, una sustracción, una multiplicación, una división durante todo el año. Y ellos en marzo, cuando llegan al siguiente ¿Ya? año, ellos dicen, ay, profesora, no me Ah, olvidé ya. Entonces, un eso proceso. significa, tuve ahí un aprendizaje realmente significativo. Entonces, también es súper importante hacerlos parte a ellos de su proceso y que ellos puedan entender el por qué y el para qué aprendo. Porque también fue un proceso reflexivo en este caso. Fue como ir dándome cuenta de cómo se va construyendo, de cómo se va haciendo, de cómo se Claro. construye este aprendizaje a medida que voy ¿Cuánto me falta avanzando. también? Claro, Por ejemplo, ¿cuánto me falta para poder lograr el objetivo? claro, ¿Qué es lo que súper. tengo que hacer para lograrlo? Sí. Muchas gracias, Claudia. Y finalmente, la última pregunta era cuando me equivoco. La profesora o profesor me ayuda a entender por qué. María José, creo que ahí quiere opinar. Ahí está ya mucho más cargada o con mucha más tendencia hacia el siempre, que siempre generalmente permitimos ese error, ¿sí? Que los estudiantes creerían que nosotros permitimos ese error dentro de clase. María José, Sí, desde el principio cuando mostraste los gráficos me llamó mucho la atención, porque de hecho hoy tuvimos una reflexión en mi escuela ¿ya? y se dieron diferentes situaciones para que las niñas comentaran qué situación les ayudaba a aprender mejor, que de qué forma podían aprender mejor o qué cosas les dificultaban. Y curiosamente, esta misma situación en donde ver el error, en qué se equivocaron, fue la más votada por las niñas. Ellas comentaban que para ella era muy importante y creían que eso les ayudaba a aprender, a ver en qué se habían equivocado, en comprender cuál era su error para que después no se volvieran a equivocar o para saber cómo tenían que hacerlo realmente. Entonces, creo que, como decía ahí también una colega, basarse en el error es una instancia súper importante. Entonces, permitir que los niños se equivoquen es también permitir que mejoren y que tengan mejores aprendizaje y Y que, aprendizaje significativo. claro, y cuando aquí dice como cuando me equivoco, la profesora o profesor me ayuda a entender por qué. Es decir, el profesor también guía que el estudiante pueda lograr, como tú decías, María José, que entienda que finalmente a través de este error se puede trabajar y se puede comprender, ¿no es cierto? ¿Alguien más quisiera Claro. opinar acerca de esta? Eh, yo ¿Francesca? solamente quería como completar la opinión de la colega anterior, ¿Mm? que concuerdo totalmente, y a través de invitar a los alumnos que participen, no importa si se equivoquen o cometen un error, porque muchas veces la participación de los alumnos de repente tienden a no opinar porque creen que se van a equivocar, que van a cometer un error, y eso también hace que nosotros como docentes no evidenciemos si están comprendiendo o no. En mi caso, yo tengo primero básico como jefatura, le hago todas las asignaturas, incluido matemáticas, obviamente, y yo siempre los invito a participar y siempre les repito esa frase, no importa si se equivoca, no importa, aquí vamos a aprender todo. Entonces, cuando se equivocan, generalmente yo le digo cuál fue el error, ¿ya? Y igual los felicito por participar y yo les digo que no importa que esté correcto, que lo importante es esforzarse. Y ellos tienen como esta frase grabada ya, así como lo importante es, y ellos repiten esforzarse. Entonces, se atreven todos a participar y a partir de los errores de algunos alumnos, que después explicamos por qué fue, vamos aprendiendo todo, van aprendiendo todo, es como un proceso. Así que es súper importante eso. Eso Eso, solamente. yo creo que lo que dice Francesca igual es sumamente importante en este proceso de reflexión, que finalmente es que eh, vamos transitando de hecho de un solo error, de un estudiante puede ser que se presente un error, pero también provoca el entendimiento a lo mejor de más estudiantes en este caso, o puede aclarar el pensamiento de más de un estudiante. Muchas gracias por su respuesta, por su reflexión. Ahora vamos a continuar con el taller. Vamos a pensar ahora en esta actividad con estas páginas de Sumo Primero, que aquí dice, observemos el mapa, comparemos la cantidad de habitantes de algunas comunas de Chile, ¿sí? Entonces, ahí, perdón, ahí está. Entonces, dice, comparemos la cantidad de habitantes. Ella dice, todos los números tienen igual cantidad de dígitos, todos los números del mapa. Entonces, debemos comparar los dígitos que se ubican en la mayor
en la posición mayor. Y aquí él dice, podemos comparar usando la tabla de valor posicional. ¿Sí? Entonces ahí nos piden comparar la cantidad de habitantes. Y después por acá nos piden, utilizando la recta numérica, que está acá abajo, qué comuna tiene la cantidad de habitantes más cercano a 10.000. ¿Cuál es el número terminado en tres ceros más cercano a la cantidad de habitantes de Chanco? ¿Y cuál es el número terminado en tres ceros más cercano a la cantidad de habitantes de Freirina? Con esta actividad vamos a responder estas preguntas. ¿Cuáles son las tareas matemáticas que desarrollan los estudiantes al trabajar estas páginas? Es decir, ¿cuáles son las tareas matemáticas que se están desarrollando en estas páginas? Y la siguiente, ¿cuál es el rol de los personajes en la pregunta 3, es decir, de estos niños, en esta pregunta 3? ¿Y cuál es el rol de la recta numérica en esta pregunta 4? ¿Sí? Voy a dejar proyectado aquí estas páginas y esta hoja de trabajo de la actividad 1, ustedes también la tienen en su Drive, en su carpeta del mismo nombre donde estaba la bitácora, hay una que dice hoja de trabajo 1. ¿Sí? Que sería esta, hoja de actividades 1, ¿sí? Entonces aquí están las preguntas que yo les acabo de hacer y yo voy a dejar proyectada la presentación de las páginas del libro. Vamos a dejar 10 minutitos para hacerla para que no nos atrasemos tanto para que después alcancemos a compartir. Así que pueden comenzar. La contestan en el mismo documento que está arriba. Profesora, ¿en dónde hay que contestar? En el documento que dice actividad 1, que está también en la carpeta con tu nombre, donde estaba la bitácora, hay otro documento que dice hoja de actividad 1, ¿sí? Esa es, la que dice hoja de actividad 1. Profe, la que sale, sale una No, no pregunta de contesto. los que sale de 8.000, es de los habitantes No, de Chile, es la que ¿cierto? dice, no, es la que dice hoja de No, actividad 1, la que tiene las preguntas, estas preguntas, que dice ¿cuáles son las tareas matemáticas vale. que desarrollan los estudiantes al trabajar estas páginas? Que es esta hoja 1, dice taller de reflexión 1, habitantes de algunas comunas de Chile, y aquí están las dos preguntas, es una que tiene dos recuadros, dos preguntas. Disculpe, ¿y las páginas esas de... Las estoy proyectando yo, de hecho las tengo proyectadas aquí. Profesora, consulta. Sí, Lorena, cuéntame. Reflexión hay dos recuadros, uno que sale el 8000 y sale una pregunta para contestar. Esa tiene nombre actividad 2. Esa dice hoja de actividad 2. No, dice, en la mía dice reflexión 1, actividad 1. Pero esta, la de acá, ¿qué sería entonces? No, la actividad 1 tiene estas preguntas, mira. Dice hoja de actividades 1 y tiene estas preguntas. Dice, ¿cuáles son las tareas matemáticas que desarrollan los estudiantes al trabajar estas páginas?
Y la siguiente dice, ¿cuál es el rol de los personajes en la pregunta 3 y cuál es el rol de la recta numérica en la pregunta 4? Esta es la hoja de actividades que tienen que trabajar. Sí, pero en el mío no sale eso, por eso dice taller de reflexión Ya, y déjame sale revisar, Lorena, inmediatamente. una imagen del 8000 y otra cosa. No, esa es la actividad número 2. Pero voy a revisar enseguida, no te preocupes. Profesora, yo ni siquiera la encuentro. Lorena. Es en la misma carpeta donde estaba antes la bitácora. La carpeta que le llegó al mail con su nombre. Lorena, si la tienes. Te la voy a enviar, te voy a enviar Sí, el link directo. Hablar con la Loreto por Ah, ¿la Profe, ya no está lograste? compartiendo la imagen. No, sí sé. Es que estoy revisando las Ya, ahora carpetas sí. personales. ya, Entonces, sí, por eso. profe, disculpe, ¿La abrí encontraste, mal. Lorena? Ya, Sí, súper. la encontré. ¿Y Gracias, Boris, te la profesora. envió? Ahora sí. Sí, no, ahora la ¿La encontré, sí. encontraste? Ya, Sí. súper. Ahora voy a continuar compartiendo la imagen del libro, ¿sí? Gracias, profe. Era para no mostrar como los talleres personales. Ahí está.
Entonces, teníamos estas preguntas para poder reflexionar y vamos a hacer una plenaria en torno a las preguntas. En la pregunta 1, ¿cuáles son las tareas matemáticas que desarrollaron los estudiantes al trabajar en estas páginas? ¿Cuáles creen que son ustedes las tareas matemáticas que se desarrollaron al trabajar en estas páginas? María José. Bueno, yo desde la experiencia cuando trabajé estas páginas, nos ayudó a la lectura de números hasta el 10.000, ¿Ya? orden y comparación de números. Orden y comparación de números. Ya, esas son las tareas que tú crees que realizan acá en estas páginas. Perfecto. ¿Alguien más? Muchas gracias, María José. Cecilia. No te escuchamos, Cecilia. Cecilia, no te podemos escuchar todavía. Tienes que activar tu audio. Ahí Ya, sí. no, sí, decía que la tenía, pero no sé qué me pasó. Me fui para ver la pantalla de ustedes y la mía la minimicé donde estaba trabajando ¿Ya? y solamente veo la bitácora reflexiva y no veo la otra. Puedes ingresar a través de nuevo del correo, yo creo. A través del correo ingresa de Ya, nuevo a la carpeta. ya, eso voy a hacer, Ya, ¿ok? súper. Estoy haciéndolo. Ya. Ahí Shirley, ¿querías tengo. comentar algo Ahí. respecto a las tareas matemáticas que se están haciendo? Ya. Sí, disculpen un poco la voz. No es que, de acuerdo a la imagen, se podría decir que hay varias tareas que los niños van a ejecutar. Van a hacer una lectura de números, ¿cierto? Van a hacer comparación de cifras, pero también hay aspectos que tienen que ver con el valor posicional, ¿cierto? Y la ubicación de las cifras dentro de la recta numérica. Entonces, no es solamente una tarea, son como varias tareas que van de menor complejidad a mayor complejidad, así lo observo yo. Súper, son distintas tareas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué Yo, hacen los yo, estudiantes de yo- estas tareas? Simón, ¿quieres complementar algo? sí, profe, quería complementar a las colegas de todo lo que dicen, de acuerdo, y también yo creo que es importante en la matemática el tema de consensuar la estrategia, porque veo que los tres chiquillos plantean distintas formas de abordarlo, llegando como consenso el tercero, por lo que leo, el valor posicional de la cifra, cómo ordenarlo. Pero digamos, partió con la niña, el otro niño con la niña, así, Claro. como que entre los tres idearon una estrategia. Ya, entonces creo que nos vamos a la segunda pregunta, ¿no es cierto? Como cuál es el rol de los personajes y cuál es el rol de la recta numérica. En este caso, el rol de los personajes, ¿cuál es? Simón, que tú decías como que cumplen un rol distinto, ¿verdad? Sí, vos, como que entre los tres llegan, chao, disculpe, profe, entre los tres llegan como una manera, una estrategia O sea, para poder los abordar la estudiantes situación. te plantean posibles estrategias para abordar la solución. Como que entre los tres llegan a una, claro, me imagino que entre los tres llegan al valor posicional que plantea el tercer niñito. Ya, perfecto. Entonces van progresando, tú dices, hasta llegar a la estrategia del último, ¿no es cierto? Exacto. Perfecto. María José me parece que había levantado la mano y después Cecilia. Sí, creo que, claro, los niños cumplen como la función de guiar a los estudiantes en el paso a paso para poder comparar los números. Entonces, los estudiantes, estos estudiantes de aquí de Somos Primero, van guiando a los estudiantes que están haciendo la tarea a guiarlo como en el paso a paso o plantearles ideas, ¿verdad? Cecilia, Van No, explicando las estrategias, Patricia, sí, que van explicando las estrategias utilizadas para ubicar los números en esa tabla del valor posicional, ¿ya? llegando en esa recta numérica al redondeo como estimación de cada cifra, Ya, o sea, tú dices que en la última, como una metacognición, como que la última tarea están explicando. mm, redondeando ya. sí. Ya, perfecto. Patricia, o sea, muchas gracias, Patricia. Cecilia, si ¿te puedes Ahí desilenciar? Ya, voy ahí a, sí.
Ay, sí, 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 sí. sí, Ya ahora sí cuéntanos. parece. Ujú. Ya, a ver, ahí ya la tengo, ya. Dice, bueno, contribuyendo un poquito a la primera pregunta. Bueno, en esta actividad se invita a los estudiantes, obviamente, a observar la ilustración que se está presentada ahí en la página y se invita a reconocer el mapa y a solicitar que ellos expliquen con sus propias palabras qué información está indicada en este. Y esa actividad favorece la comunicación, como decían las colegas, e identificar el valor posicional de los números y también favorece la comparación de los números. La recta en este caso, ¿te estás refiriendo a la recta? ¿Como Me finalmente a la estoy, comparación o solamente al valor posicional? no, me estoy refiriendo a la primera página, cuando Ya están a ahí la tabla, a la... como a los Sí, sí, personajes con la tabla. claro, cuando Ya, aparece la perfecto. primera... mm, Entonces ya identificamos el ya. rol de los niños, ¿verdad? ¿Y cuál es el rol de la recta numérica en la siguiente tarea, en la 4? Entregar un apoyo visual. Andrea, ¿ya? Ya, es que estaba pensando, estaba tratando de recordar cuando lo habíamos trabajado en clase y en realidad la recta numérica les sirvió para dar un ordenamiento más práctico, no sé cómo decirlo, más práctico, ya porque si bien la tabla estaba sirviendo, estaba ayudándolo a que ellos diferenciaran cuál era mayor, no podían tener el orden, no lo podían lograr de manera abstracta. Entonces, al entregarle la recta numérica, ese apoyo visual les sirvió para ordenar mentalmente lo que tenían mentalmente, llevarlo en el fondo al papel. El conteo. Déjame tratar de ordenar la idea de Andrea. Como Andrea dice que finalmente Mm. la recta nos permite poder posicionarlos, los números, de forma ordenada, ¿verdad? Porque la tabla de valor posicional nos permite ir comparando, pero quizás no tenerlos todos ordenados. Entonces la recta nos Así ayuda es, a poder ordenarlos, ubicándolos en la posición donde van. exacto. Al Perfecto. ser A través de tantas una clave, cantidades. a través de una clave como la letra, porque A, la asignan a- acá, digamos. a través de una clave que es la letra, que ahí no es algo así trivial, sino que el estudiante, claro, debe Claro, reconocer qué letra está asignada para cada número, ¿verdad? exacto. Súper. Cecilia, ¿querías aportar algo más? A ver, esperen un poquito, no sé si estoy silenciada. Ah, no No, estoy está bien. bien, estamos No, escuchando. es que como que sí, como que la recta numérica le facilita también el conteo para saber la posición, obviamente, de los números más fácilmente, en la forma visual. Sí, pero recordemos que acá no estamos contando, ¿sí? Porque finalmente son números de un ámbito numérico muy grande, por lo tanto no Ah, bien. establecemos un conteo, ¿sí? Si tuviéramos quizá un Ya. ámbito numérico más pequeño, sí nos facilitaría realizar conteo, ¿sí? Pero en este caso, Ah, ya. No puedo levantar la mano, pero Profesora, ya. Valeria, quería como aportar un poquito. Igual el uso de la recta numérica acá les permite también a los estudiantes estimar, porque hay dos preguntas en donde los niños tienen que hacer un truncamiento, tienen que llegar como a los 3 ceros. Entonces, como la recta está graduada de 1000 en 1000, les permite también con mayor acercarse. Claro. acercarse, una cercanía de la cifra y pueden dar con mayor facilidad respuesta a las preguntas que están, porque si ven los números así como están arriba, ¿Mm? claro, a lo mejor podrán ordenar en una tabla posicional y todo, pero al verla en una recta saben cuál es mayor, cuál es menor, entonces les permite hacerlo mucho más fácil. Ya, Mm, perfecto. Entonces les permite este perfecto. posicionamiento para ir contestando las preguntas de la tarea 4 finalmente. Entonces, Complementando lo que dice la efectivamente, colega, le sirve la recta numérica en definitiva es para representar el planteamiento del problema. nos sirve para representar en una forma ordenada los números, Sí, ¿verdad? De la población. Entonces, la tarea uno, sí. ¿qué hacemos en la tarea uno? Comparar números naturales en el ámbito numérico hasta 10.000. Se puede utilizar la tabla de valor posicional que permite ubicar los números y poder compararlos. Es decir, se podría utilizar porque una estrategia que nos plantean, podríamos no utilizarlas también. Tarea número 2 nos permite determinar la unidad de 1000 más cercana a un número natural de 4 dígitos, respondiendo preguntas relacionadas con la información presentada de los datos en la recta numérica, ¿no es cierto? Entonces, los personajes son una guía para el razonamiento de los estudiantes e invitan a utilizar una estrategia para la comparación. Por otro lado, la recta numérica permite visualizar la ubicación relativa de los datos numéricos para facilitar la respuesta a las preguntas. Y ahora vamos a ir a la actividad final, a la actividad 2. También está en su drive, la actividad número 2,
Y dice, observa la siguiente imagen que responde a la pregunta, ¿cuál es el número terminado en tres ceros más cercano a la cantidad de habitantes de Chanco? Que ahí la cantidad de habitantes de Chanco, para que lo recuerden, son 8.928 habitantes. Y hay un estudiante que nos contesta 8.000. Entonces la idea es que ustedes puedan explicar por qué puede estar pensando esto el estudiante, ¿sí? ¿Qué pregunta tú le harías para fomentar el pensamiento matemático del estudiante? Así que 5 minutitos para poder ir cerrando esta actividad, para que puedan desarrollarla. Dice actividad 2, hoja de actividad 2. Y ahí sí está la imagen del 8.000 y explicar por qué este estudiante, que el número es 8.928, responde 8.000, ¿sí? Expliquen ahí ustedes en su hoja de actividades número 2. Consulta en la misma hoja sale o no sale la pregunta, sale todo, solo la página en blanco, la 2, En la 2 sale la pregunta también. Está así, se lo voy a mostrar cómo aparece. la Sale, página. sale la respuesta del estudiante y sale la pregunta para que ustedes la puedan contestar también ahí. Puedes meterte de nuevo desde la carpeta del mail quizás y ahí dice hoja de actividad 2 y te puedes ingresar. Profesora, ¿puede poner la hoja del mapa nuevamente, por favor? Sí, por supuesto. Esa, Perdón, quedó muy grande. Ahí. gracias. Igual está en el grupo la imagen, el grupo del chat.
Ya, entonces, ¿qué creen ustedes que pasó con ese estudiante que puso esa respuesta? Profesora, ¿Sí, Lady? yo creo que el estudiante pudo haber observado solo la cifra ubicada en la unidad de 1000, la que estaba más cerca ahí dentro del mapa, que era ¿Ya? 62, 8928. 28, Claro. claro. Y al Sí, 28. identificar el número 8 lo asoció directamente con el 8000. Tú dices que él También, finalmente asoció el 8 con la unidad de 1000 y dijo 8000. ¿Eso? claro, sí, también puede estar considerando únicamente el número terminando en 30, ¿cierto? Por eso lo Sí, asoció a la unidad de 1000, 8000. 8000. Bueno, para fomentar el pensamiento matemático, las preguntas que yo le haría sería, ¿entre qué dos números terminados en 30 se encuentra 8928? Si lo ubicas en la recta numérica, ¿está más cerca del 8000 o del 9000? ¿Cómo podrías comprobarlo calculando la distancia entre estos números? Ahí es donde yo le enseñaría cómo utilizar la recta numérica que está allí, ¿cierto? Perfecto. Con los Entonces ahí datos lo que le guiarías indicaba con la recta anteriormente. numérica. Sí, sí. Perfecto. Entonces tú lo que harías sería un trabajo de ubicación en la recta, que fuéramos a mirar la recta numérica, que el estudiante se diera cuenta que hay efectivamente dos unidades de 1000 que están cerca, la del 8000 y la del 9000, y reflexionarías en torno a cuál está más cerca, ¿verdad? Claro, porque al final las tareas que usted mostró recién, habían varias tareas que el estudiante tenía que lograr. Los estudiantes, primero tenía que observar el mapa, ¿cierto? Con todas las cantidades de habitantes que tenía cada comuna. Luego tenía que hacer una comparación de estos números, de estas cantidades, para luego ubicarla o relacionarla dentro de la recta numérica. Y así después ir respondiendo todas las preguntas que se les fueron haciendo, pero había un proceso, el inicio hasta llegar al final con una síntesis. Y era al final aproximar números hasta el 10.000, Claro. utilizando el mapa. Muchas gracias, Lady. ¿Alguien más que quiera Gracias. compartir su respuesta? Hola, 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 Verónica. sí, mira, yo me puse, voy a ver lo que puse. El estudiante probablemente comprende que debe encontrar un número que termine en tres ceros, y como la cifra es 8928, creyó que al conservar la unidad de 1000 y reemplazar los demás números por cero, estaba en lo correcto, ¿ya? Ahora, ¿yo qué le preguntaría? ¿Qué cifra está más cerca del 8928? ¿El 8000 o el 9000? ¿Ya? Y le invitaría a comprobarlo en la recta numérica. Ya, entonces que también Eso utilice la respondí yo. recta numérica como parte de una estrategia para poder Claro, para poder visibilizar comprobar. y comprobar dónde está más cerca el número, ¿verdad? De qué unidad. Y efectivamente lo que Exacto, sí. pensábamos cuando hicimos esta actividad fue que efectivamente muchas veces lo que hacemos como estudiantes o como profesora a veces incluso que eh, es que eh, como que cuando vamos a comprar un lugar y decimos como 8.990 cuesta, 8.000, cuesta 8.000. Voy a comprar otro lugar, cuesta 9.990, cuesta 9.000, no cuesta 10.000. Entonces, yo creo que los niños también tienen esa impresión a veces de que bajamos como el precio de las cosas o en la cotidianidad bajamos las cosas, ¿sí? Entonces, efectivamente, como ustedes dicen, ahí están aproximando a una unidad de 1000 menor a la que se les pedía que estuviera más cercana y solamente están finalmente fijándose en la unidad de 1000 propiamente tal. Disculpa, y lo último, que me pasa mucho con mis estudiantes, porque estamos justamente, bueno, ya pasamos esa materia, pero estamos viendo ahora el redondeo que está mucho más adelante en en el sumo primero, y yo les digo, cuando se equivocan en eso, yo les digo, ya, si tú vas al supermercado, la cajera te va a recibir, no sé, por ejemplo, un monto 329, y si tú vas con 300, la cajera te va a vender el yogur. ¿Sí o no? No, Claro. en cambio si vas con 400, ¿te va a alcanzar? ¿Lo vas a poder comprar? Entonces los hago como, le hago ese ejemplo y ahí como que me ha dado más resultados. Una idea, un aporte Es pequeño. una muy buena estrategia, Verónica, como el ver si es que finalmente nos va a alcanzar, como para poder comprarlo o no. Entonces, finalmente, como no nos alcanza, lo que no significa así siempre que esté más cerca o no, porque por ejemplo, si fuera 420 y decimos ya no nos va a alcanzar, pero efectivamente igual está más cerca del 400 que del 500. Entonces ahí tenemos que tener ojo como con esa estrategia, ocuparla cuando necesitemos como
completar finalmente la centena que nos falta, ¿sí? Eso, el planteamiento, vamos a recapitular ahora, es el planteamiento de preguntas que fomenten el pensamiento matemático de los estudiantes no es inmediato, conlleva un proceso de cambio tanto en la preparación de la enseñanza como en la gestión en el aula que hacemos como docentes. Durante el aprendizaje de un conocimiento matemático es fundamental plantear preguntas que estimulen finalmente a los estudiantes a explicar y reflexionar sobre su propio pensamiento, lo cual representa un componente esencial del discurso matemático significativo. Las preguntas deben ir más allá de recopilar información solamente, ¿sí? Es importante que permitan explorar el pensamiento de los estudiantes y que exijan una explicación y una justificación. Terminamos casi a tiempo. Les doy muchas gracias a todas y a todas por su participación. Agradezco que se hayan conectado. Espero que haya servido mucho esta reflexión docente a partir de la experiencia en el aula de ustedes y de un caso, en este caso, de Sumo Primero. Quien no se haya registrado en la asistencia o no haya anotado su nombre en la asistencia, les pido que por favor lo puedan hacer, escribir su nombre completo en el chat para registrar su asistencia. Que estén muy bien, chao. Chao, gracias. Chao, Chao, profesora. profe. Chao, que estén bien. Chao. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Disculpa, Bernardita, ¿hay evaluación? Esta semana no, profesora. Ah, La ya, próxima muchas gracias, semana, pensé que... la próxima semana sí. Ya, Disculpe, muchas gracias, terminó que el estés bien. taller. Disculpe, terminó el taller hace. Sí, terminó ahora Ya. ya. Sí. Gracias. Ya, Chao, 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 gracias, que esté gracias. muy Bernardita, Nos gracias, bien. vemos. Chiquillos, gracias chao, por toda esa profe. Que estén información. bien. Chao, chao. Chao. Que estén muy bien, chao. Chao. Chao Cecilia, chao Carla, chao Chili, chao Javiera, chao Constanza.